Bueno, muy buenos días. Indudablemente tengo que agradecerle a la directiva del Centro Ítalo-Venezolano por darnos la oportunidad de reunirnos. Mi saludo sincero a Marisela Netti, presidenta de la Asociación Antillani de Caracas, y Pietro, que es otro de sus directivos. Con el permiso de ustedes voy a saludar a mi esposa, Milagro, aquí presente, y una gran amiga, colega, la profesora Sol Castro, que también está presente. Agradecerle a María Teresa Cristi, mi ingeniera de sonido, y a ustedes que se tomaron pues la molestia de estar acá. Espero que les resulte agradable. No una conferencia, no pienso dar una conferencia, pienso conversar con ustedes. Siéntanse en cualquier momento dispuestos a hacerme cualquier interrogante, cualquier inquietud, que con todo gusto lo trataré de resolver. Me toca hablar de una persona maravillosa como Joaquín Rosillo, pero yo quisiera comenzar con dos anécdotas personales que tienen íntima relación con mi presencia acá y con, cierto modo, con Rosillo. No lo conocí personalmente, lamentablemente. En el año 1950, hace exactamente 75 años, yo vivía en Valencia, Estado Carabobo. Mi hermano mayor, Ramón, siempre fue un amante de la música. Para esa época todavía no habían salido los famosos discos LP, long play, los de 33 revoluciones y un tercio. Había solo los discos de 78 revoluciones. Y lo que había era lo que llamábamos un pico, lo que enseñaba a tocar discos. Bueno, en ese año, yo tenía 11 años para ese momento, mi hermano compró un álbum con 4 discos grandes, no de los normales de 78, sino los más grandes, que era La Traviata, de Giuseppe Verdi. Teníamos un rudimentario tocadiscos y yo comencé a oír La Traviata por primera vez, me cautivó, me enamoré de La Traviata, y un día, parado yo en la esquina de mi casa en Valencia, se mudó un zapatero italiano, remendaba zapatos. Yo no lo había visto. Me paró en la esquina y me puse a silbar. Siempre me gustó silbar, toda la vida. Me puse a silbar el brindis de La Traviata. Dejó empezar un señor, pero como un huracán, y me dice: "Ay, muchacho, ¿qué está silbando usted?" La Traviata. "Pero ¿cómo se sabe usted eso? ¿Cómo se lo sabe?" La oído me gusta. Roque Perreta, nombre de aquel personaje que estaba sorprendido indudablemente que un niño de 11 años a 10.000 kilómetros de Italia en 1950 pudiera saber o pudiera haber oído una obra tan grande y tan maravillosa como La Traviata. Yo me hice muy amigo de Roque, me sentaba con él todas las tardes. Roque tocaba el saxofón y era miembro de la banda militar 24 de junio en Valencia. Y me hablaba mucho de música, y su presencia de muchos años me hizo consolidar mi amor por Italia, por el pueblo italiano, por su cultura y especialmente por su música. Esa es la primera anécdota que me parece que tiene mucha relación con el desarrollo de mi vida después de ese momento. La segunda anécdota, si quisiera que la pusiera de manera poco a poco esa obra. Ustedes quizás muchos no lo conocen, pero hubo a finales de la década de los años 50, ustedes dirán que yo hablo de la pregunta
Ustedes dirán que yo hablo de la prehistoria, pero es que todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, pero a finales de la década de los 50 y durante todos los años 60, algún programa en televisión, la televisión estaba instalada en Venezuela, que se llamaba El Llanero Solitario. Es posible que algunos de ustedes todavía lo pasan porque hoy por internet y en televisión vemos muchos programas viejos. ¿Qué pasa con el Llanero Solitario? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque salía en la presentación del programa un jinete, el llanero solitario, montado sobre su caballo Silver, y el respaldo de la música, el respaldo musical, era precisamente la segunda parte de la obertura de Guillermo Tell. Quizá no me llegue, pero más adelante va a recordar, pero ustedes deben haber oído mucho y el llanero solitario decía "Ay, oh, Silver". ¿Qué pasa? Que esa música, cada vez que sonaba en cualquier parte, el que se encontraba cerca pegaba el grito "Ay, oh, Silver", porque lo asociaba a Guillermo Tell con el llanero solitario. Esa fue una de las grandes cosas que hizo Rossini, porque era un compositor, como vamos a ver más adelante, tan prodigioso, tan alegre, que llegó, inclusive hay otro un cómic de Bugs Bunny, el Conejo de la Suerte, que él dirige la orquesta con Guillermo Tell y en otro parte con el barbero de Sevilla. Pero hay una tercera anécdota, pero esa la digo al final. Y quería pues hacer esa referencia porque, caramba, hablar de Joaquín Rossini no es fácil. Como no es fácil hablar de ninguna persona, ningún personaje maravilloso, prodigioso, porque por un lado las vivencias de las grandes figuras son muy complejas, muy complicadas. Y además, si pertenecen a una época como en el siglo XVIII y el siglo XIX, en donde no hay mucho respaldo de las vivencias. La imprenta existía la prensa, pero era muy limitada. Entonces, muchas de las cosas que se dicen de esas grandes figuras no son del todo ciertas o no pueden ser comprobadas. Por ejemplo, hablando de hablando por ejemplo de Niccolo Paganini, que todos sabemos que fue un extraordinario violinista, quizás el mejor de la historia. Dicen que él, cuando interpretaba el violín en una presentación, hacía todo lo posible para que se le reventaran 2 o 3 cuerdas del violín, y de esa manera, con una sola cuerda, él demostraba su maestría tocando el instrumento. ¿Será cierto? Bueno, otro dice que tenía pacto con el diablo, era también que tocaba el instrumento, y su figura personal de verdad era medio diabólica, porque era delgado, flaco y un poco alborotado en su cabellera, y decía que tenía pacto con el diablo. Bueno, esas cosas así que dicen, por ejemplo, de Mozart. De Mozart dice que una vez estaba él en Italia, precisamente entró a la Capilla Sixtina y estaban interpretando el famoso Miserere de Gregorio Gregorio Allegri, y que él oyó el Miserere completo, que estaba prohibido sacarlo de allí, nadie podía ni copiarlo ni interpretarlo fuera de allí por orden del Papa, pero que Mozart lo oyó y luego lo transcribió completo, habiéndolo oído una sola vez. Eso, hago referencia, pero es que esas son circunstancias que no se pueden comprobar, pero tampoco se pueden negar de un todo. Pero Rossini nació en Pesaro, me dice Pietro que se llama la Marchi, esa región de Parma. Los marchigiani son los habitantes de allí. Nació en 1792, 3 meses después que había muerto Mozart.
Y yo hablo mucho de Mozart porque Rossini era un gran admirador de Mozart y de Beethoven. Pero él decía que él oía, le gustaba oír las obras de Beethoven de vez en cuando, pero a Mozart todos los días. De hecho, cuando él estuvo en Viena, más adelante voy a hablar un poco de eso, él pudo verse con Beethoven, que lamentablemente ya estaba bastante mal del oído, y Rossini no hablaba muy bien el alemán, entonces la conversación no fue muy provechosa, pero Beethoven sí logró ver algunas de las partituras de las obras de Rossini y quedó maravillado por la forma como lo escribía. Rossini demostró desde el principio, desde que nació, su habilidad para la música. Su padre, Giuseppe Rossini, era un trompetista muy bueno y trompista, o sea que tocaba la trompeta y el corno en francés, o sea, la trompa. Y su madre era Anna Rinaldini, era una famosa cantante. O sea que él estuvo en un ambiente musical desde que nació. También es así que en 1804, cuando apenas tenía 12 años, ya Rossini había escrito 4 sonatas para cuerdas, que son una belleza armónicamente. Está comprobado que prácticamente Rossini era un niño prodigio. Y en 1810, cuando tenía 14 años, tenía 18 años, perdón, estrenó en Nápoles su primera ópera, La Cambiale del Matrimonio, que fue todo un éxito. Quisiera hacer referencia un momentico, porque cuando yo hablo de Rossini, o hablamos de Gioacchino Rossini, tenemos que mencionar a un personaje que, a mi juicio, es el más grande compositor que ha dado Italia, Giuseppe Verdi. No puedo dejar de mencionarlo, y por afuera está su gusto, por cierto. Porque Giuseppe Verdi, ¿quién ha oído alguna vez la marcha triunfal de Aida? ¿Quién ha oído el brindis de la traviata? Viviana. ¿Quién no ha oído una vez la Donna Mobile de la ópera de Rigoletto? Todos los tenores cantan la Donna Mobile. ¿Quién no se conmueve con la música de Va Pensiero? Ese himno patriótico que refleja la migración de los judíos, que pertenece a la ópera Nabucodonosor. ¿Quién no escribía Verdi que no fuera un éxito? Nada. Verdi tuvo ocasión de conocer a Rossini. Verdi nació en 1813, cuando Rossini tenía 21 años. Y más adelante se vieron muchas veces, como voy a relatar cuando hable de la presencia de Rossini en París. Verdi, en su larga vida, 86 años, murió en 1901, murió en Milán, escribió 27 óperas, poco menos que las que escribió Rossini, que vivió 76 años. Verdi murió 10 años más tarde. Pero, aunque Rossini escribió casi 40 óperas, y Verdi 26 o 27, algunas veces hay una cifra no muy cierta, hay que reconocer que escribir una ópera es un trabajo inmensamente complejo. Al músico le entregan un libreto, él tiene que adaptar el libreto a la música. Y adaptar el libreto a la música no es únicamente escribir la música, es que tiene que tener cuidado de que cada sílaba tónica de una palabra tiene que coincidir con un tiempo en la música. Y
Entonces imagínense, primero escribir la música de las 4 o 5 voces principales: tenor, soprano, barítono, bajo, alguna vez mezzosoprano, bajo. Luego los coros, hay que escribir, casi todas las óperas tienen coros. Y luego la música de 12 o 15 instrumentos diferentes en la orquesta. Eso es una lucha titánica. Rossini les escribía, por ejemplo, la Cenerentola, que es una de sus obras más famosas, la escribió en 3 semanas. Verdi era más paciente, más tranquilo, es cuestión de personalidad. Rossini era dicharachero, alegre, jovial, fiestero, extrovertido, y así mismo eran sus obras. Verdi era muy tranquilo, muy sereno, y así eran sus obras, que todas fueron obras dramáticas, óperas serias, que no tenemos que, porque se llamen óperas serias, diferenciarlas y decir que sean mejores o no que la ópera cómica o la ópera bufa, que era lo que caracterizó la escritura de Rossini. Verdi escribió sus 27 obras a lo largo de sus 86 años, y Verdi y Rossini, de una manera muy extraña, nadie se explica por qué, el único caso en la historia de la música de un compositor tan famoso y que había producido casi 40 óperas, a los 40 años se retiró. Yo no escribo más. No del todo cierto, como vamos a ver más adelante, él escribió, pero no volvió a escribir óperas en 40 años restantes, excepto las últimas 2, ya casi a un año de su muerte. ¿Por qué Rossini, cuando cumplió 39 años, dijo no escribo más? Ahí están otra de las cosas que no es fácil explicar, que no existe con veracidad cuáles son las razones. Algunos dicen que estaba muy mal de salud, y en cierto modo Rossini, a partir de los 30 años, comenzó a sufrir graves problemas de salud, aparato gástrico, y también mentalmente tenía algunas veces depresiones y problemas psíquicos. No muy severos, pero los tenía. Ahora, yo no creo que muchos musicólogos no creen que eso sea la razón, porque Rossini, durante el tiempo, los últimos 10 años de su vida, que lo pasó en el pueblo de Passy, en París, escribió muchas obras y se divirtió mucho porque tenía los famosos sábados musicales de los que voy a hablar luego. Otra razón por la cual exponen que Rossini dejó de escribir fue porque en verdad fue tan famoso por sus primeras obras. Las presentaciones no eran nada más que en Italia, en Nápoles, Venecia, Milán, sino que se disfrutaban en Viena, en Londres, en París. Hizo tanto dinero que se convirtió en un empresario musical, presentaba sus obras, era de otros compositores, y de verdad que fue un comerciante musical exitoso. Entonces muchos dicen que como tenía tanto dinero, no estaba muy bien de salud, prefirió no seguir escribiendo. Otros dicen algo que parece un poco extravagante, que él era muy flojo, muy perezoso, que él escribía acostado en su cama las composiciones, y que era tan perezoso que si se le caía una partitura mientras le escribía, en vez de inclinarse para recogerla, la volvía a escribir. Bueno, esas son las cosas de las personas famosas que no podemos decir que no, pero tampoco podemos afirmar que sean enteramente ciertas. Pero sí fue cierto que todo lo que escribió Rossini fue realmente famoso, prestigioso, maravilloso. Sus obras se escucharon, como les acabo de decir, en casi toda Europa, y no había ópera cómica que presentara que no fuera un éxito. Y está comprobado que la obra, junto con la Traviata de Verdi, la Cenerentola, la Cenicienta, son las 2 óperas que más se escuchan y se han escuchado en el mundo.
Rossini adaptó la Cenicienta del famoso cuento del perro, haciéndole muchos cambios a la realidad. Él no quería que hubiera seres espirituales sino seres ciertos. Y la famosa madrastra que aparece en la Cenicienta es el hombre en la ópera. La Cenerentola se presentó, la escribió en menos de un mes. Y ha sido la obra que más veces de las óperas de Rossini que se ha presentado en todas partes. No menos importantes y famosas son Guillermo Tell y su famoso Barbero de Sevilla. Dicen que él escribió el Barbero de Sevilla porque él, como les dije antes, admiraba mucho a Mozart. Y Mozart en 1788 había escrito una ópera muy famosa llamada Las bodas del Fígaro, que en cierto modo refleja la vida de Fígaro en El Barbero de Sevilla. Y esa obra también, El Barbero de Sevilla, fue y es, junto con Guillermo Tell y la Cenerentola, las tres obras más escuchadas de Rossini. Hay que hacer mención también de que las oberturas de las óperas de Rossini eran todas una belleza y una fuerza increíble. Hay un director búlgaro, se llama Boyan Videnov, que él dice, está vivo, es un hombre joven, él le encanta dirigir la Gazza Ladra, la Urracana de Oro. Y él dice que cuando termina de dirigir la obertura, los integrantes de la orquesta quedan desmayados, exhaustos, porque la Gazza Ladra, el que oiga la obertura de Gazza Ladra tiene que cansarse. Eso es una obra violenta, agresiva, con un allegro vivace al final que deja a los que, sobre todo los instrumentos de viento, los instrumentistas, prácticamente agotados. Pero así era Rossini, así era la música de Rossini. Toda la música de Rossini y sus oberturas son así, agresivas, violentas. Es el temperamento. No es así, por ejemplo, seguimos el preludio de la Traviata, que es impaciente, sereno, como el Papa al cielo, porque así era Verdi, así era su personalidad. Y las obras de Verdi, casi todas drásticas, muy serias, dramáticas, como sus famosas misas. Escribió mucha música sacra, Verdi. Rossini escribió una misa, la misa solemne, que es también una belleza. Rossini se dedicó también a la música sacra, pero quería resaltar la diferencia de lo que hace la personalidad de una figura con respecto a lo que escribe. Así vemos, por ejemplo, las obras de Beethoven. Las obras de Beethoven son también violentas. ¿Por qué? Porque Beethoven no oía, entonces reflejaba su amargura en sus obras. Quien escuche el tercer movimiento de la Sinfonía número 7 de Beethoven, como dijo Franz Liszt, eso lo escribió un hombre borracho, porque el cuarto movimiento de la Sinfonía número 7 en la mayor de Beethoven es algo también esplendoroso como la Gazza Ladra. Así era pues la música, y así refleja en sus composiciones la personalidad de una figura. Cuando decía de que Rossini dejó de escribir, que es muy cierto, Rossini escribió casi 40 obras en 40 años de vida, en sus primeros 40 años. Hubiera escrito 100 si hubiera de verdad decidido continuar escribiendo, pero por las razones que les expuse, que no del todo cierta, no volvió a escribir sino 2 óperas al final de su vida, Tancredi y Otello, basado en la obra de Shakespeare. Un Otello que 70 años más tarde lo escribió Verdi,
totalmente diferente y una versión que opacó, lamentablemente así, la obra de Rossini, porque el Otello de Verdi es infinitamente superior, porque también la música a través de los años, cuando pasa el tiempo, no es lo mismo escuchar una obra de Mozart cuando la tocaban en su época, en el siglo XVIII, que escucharla ahora. Obviamente los instrumentos han mejorado de un 100% y todos los recursos tecnológicos hacen que todo sea diferente. Y obviamente el Otello de Verdi, 70 años después, era mucho más sonora y más intuitiva que la de Rossini. Entonces, volviendo al caso de que Rossini no volvió a escribir, no fue muy cierto del todo. Él escribió mucha música sacra, muchas sonatas. Y en ese pueblo de Passy, en París, él creó las famosas veladas sabatinas. Todos los sábados él hacía una reunión donde se ejecutaba música que él mismo escribía. Se recopilaron más de 150 piezas musicales escritas por Rossini que se interpretaban en esos sábados, en esas famosas veladas sabatinas, que era música para piano o para cámara, pero en realidad se interpretaban junto con música de otros compositores, y a esas sesiones sabatinas iban mucha gente famosa. Inclusive Verdi asistió a muchas de esas reuniones. Franz Liszt era un gran admirador de Rossini y se presentaba también. Victor Hugo, el famoso escritor francés. Y esas veladas eran, bueno, una fiesta maravillosa que hacía Rossini y que recaudaba también mucho dinero. Por eso fue que Rossini pues, hizo tanto dinero en su vida y fue tan famoso. Pues sí escribió muchas obras pequeñas, pero lo que dejó de escribir fueron las óperas que realmente es lamentable, porque hubiéramos tenido quizás unas 100 óperas de Rossini en vez de 40 como escribió. Cuando yo hablo también de Rossini y de Verdi, tengo que mencionar por favor a otro compositor italiano muy famoso como es Giacomo Puccini. A Puccini hay que mencionarlo porque fue también un gran admirador de Verdi y de Rossini, y sus obras también son fabulosamente grandiosas. La Tosca de Puccini es una ópera impresionante. Madame Butterfly, La Bohème. Entonces, uno no puede, cuando uno habla de Italia, y por eso mi admiración y mi amor por la cultura italiana, es que ha producido tanta gente maravillosa a través de la historia. No solamente en música, y ustedes mejor que yo lo saben. Cuando uno menciona a Leonardo da Vinci, uno tiene que decir que eso no era un ser normal, eso era un extraterrestre. Porque Leonardo da Vinci era de todo y todo lo hacía bien. Donizetti, otro autor de ópera, para no seguir mencionando a los innumerables compositores que siempre brillaron. Y no solamente en la antigüedad, porque hoy por hoy, en la época moderna, hay grandes figuras de la música, que por cierto me gustaría hacer una aclaratoria, permítame hacer este comentario sobre lo que es la música clásica. He debido decirlo desde un principio. Universalmente, nosotros decimos que música clásica es todo aquello que no es música popular. Y así se conoce. Prácticamente en todas partes, cuando decimos música clásica, pensamos pues, en
en Verdi, en Beethoven, en Mozart, en Schubert, etc. Pero realmente, desde el punto de vista histórico, la música clásica obedece a un periodo en la historia de la humanidad. Existió un periodo barroco donde hubo Johann Sebastian, hubo Antonio Vivaldi, un gran maestro italiano. Después vino la época estrictamente clásica, siglo XVIII, XIX, comienzo del XIX, donde prevalecieron grandes figuras como Beethoven, Mozart, Salieri, el gran rival de Mozart que todos conocemos, Antonio, también un gran escritor de óperas maravilloso. Entonces, en ese periodo clásico, que abarcó todo el siglo XVIII y gran parte del XIX y comienzo del XX, allí está exactamente la música clásica, que se llama así porque tenía ciertos patrones muy rígidos de composición y por eso el clasicismo se diferencia tanto de las demás épocas. Después de la época del periodo clásico comenzó el periodo romántico, que es con la última parte de Beethoven. Ahí está Rossini, ahí está Verdi, y los grandes romanticistas del siglo XIX, Franz Serafín Schubert, Chopin, Tchaikovsky, etc. Hasta que llegamos a la época moderna. Los grandes compositores rusos, Stravinsky, Prokofiev, etc. Entonces, esto es lo que es realmente los periodos en que dividimos los fragmentos musicales. Y por eso la música clásica, aunque pertenece a ese periodo siglo XVIII-XIX, no cometemos ningún error de llamarla pues, a cualquier tipo de música que no sea popular, música clásica o música académica, como también se le conoce. Y esa es lo que quería aclarar, porque no nos sentamos mal cuando decimos que la música clásica nada más es el periodo clásico, no. Así universalmente ya se conoce música clásica, todo lo que no sea música bailable o no bailable, porque el vals también es clásico y es bailable, que es más hermoso que la música romántica de Johann Strauss, padre e hijo, y Joseph Strauss. Bueno, miren, creo que he hablado bastante de Rossini, de Verdi, de Puccini. Hay muchas cosas más que se pudieran decir de Joaquino, que por cierto él alguna vez escribía su nombre, Joaquino con C-C-H, Joaquino, pero otra vez se lo escribía sin la C. Pero en su partida de bautismo aparece con CH nada más, no con CCH. Pero esas eran las cosas de Rossini, un hombre muy alegre, muy jovial. Su mamá, como dije, era una excelente cantante y su papá un trompetista. Ana Manuel Guiderini, el papá Giuseppe Rossini, que por cierto era integrante de una orquesta y tuvo muchos problemas. Y Rossini tuvo que encargarse del mantenimiento de su hogar, porque el papá era bastante díscolo. Bueno, hice referencia a que apenas con 12 años escribió sus primeras sonatas para instrumentos de cuerda, y cuando tenía apenas 18 años su primera ópera, Encaminada en el matrimonio. Eso prácticamente es lo que podemos decir. Yo quisiera finalizar con esa otra anécdota que les había hecho referencia. En 1960, otra vez en la época prehistórica, yo trabajaba como docente, y esto todavía no había entrado al pedagógico, porque yo era estudiante del pedagógico. No me nacido quieto, es cierto, luego cambié a él en el año 80. En 1960 yo estudiaba en el pedagógico
y conseguí una hora de clase en el Colegio María Inmaculada, que queda en los Dos Caminos, todavía existe el colegio. Yo vivía en el Paraíso, tomaba mi autobús del Paraíso al Silencio, luego mi carrito por puesto hasta los Dos Caminos, me bajaba en la avenida Miranda, en la esquina de los Dos Caminos, había una cafetería que la atendía una muchacha italiana muy linda, se llamaba Marjolina. Y yo me sentaba ahí, llegaba a la 1:30, me tomaba un café y me fumaba un cigarrillo y conversaba con Marjolina, que era muy agradable. Y un día me dice Marjolina: profesor, años 60, ¿a usted le gustaría ser miembro del Centro Íntero Venezolano? Claro, me encantaría, ya yo tenía mi amor y mi admiración por Italia. Ya habían pasado 10 años desde que conocí a Roque Perretta, el zapatero que me instruyó en tantas cosas y que de ahí pues, comencé a admirar y querer tanto a la cultura italiana. Entonces dije: claro, Carolina, yo quiero ser miembro del Centro Italiano. Bueno, lo van a empezar a construir, profesor. Pero tiene que consígase 10.000 bolívares, que es la cuota inicial. Yo ganaba 250 bolívares para esa época. Hice todo lo posible por conseguir los 10.000 bolívares, pero esa era una cantidad inimaginable en aquel entonces. Quizás si yo hubiera tenido las cualidades de Rossini, lo hubiera conseguido. Y si hubiera tenido los mismos bolívares, hoy este señor que está sentado aquí fuera miembro fundador del Centro Íntero Venezolano. Muchas gracias por todo. Bueno, espero que si tienen algún comentario, una duda, que siéntanse complacidos en la serie. Lo que quieran hacer preguntas, somos poquitos. Algún comentario, pueden añadir algo. Yo sé que ustedes pueden ser conocedores mucho de la música italiana. Bueno, fíjense lo siguiente. Hoy en día, cuando yo hablaba del prestigio de Italia, ¿quién no conoce a Luciano Pavarotti? Quizás el más grande después de Enrico Caruso. Lo que pasa es que de Enrico Caruso, que dicen que fue el más grande tenor que dio Italia, apenas existen unas 2 grabaciones, porque Caruso fue para los comienzos del siglo XX, y todavía las grabaciones no estaban muy bien, pero dicen que Caruso tenía una voz tan perfecta y llegaba a un doble sostenido tan grande que partía una copa con la vibración de su voz. Bueno, y probablemente siempre cuando a una persona la colocan en primer lugar, ahí se queda para toda la vida. Yo no sé, pero yo creo que Luciano Pavarotti fue un tenor fuera de serie. Y cuando hablamos de Andrea Bocelli, que también lo conocemos, el ciego, pero con una voz preciosa, increíble. Y también hay un personaje italiano que yo adoré mucho, que dispersó la música napolitana por todas partes, como nadie, en la década de los años 50 y 60. ¿Quién fue? Ah, sí, y Renato Carosone. ¿Quién no se acuerda de aquel Alá? Y del torero, bueno, Rafael Acarrá, para hablar de gente más de nosotros aquí de nuestra época. Bueno, esa es Italia, la cuna de la cultura. Hoy en día, con muchos problemas como tienen todos los países europeos y del mundo, pero que no en absoluto borran la magnificencia, la grandeza de ese gran pueblo. Creo que allí nació la cultura en Italia y se esparció por todo.
¿Quieres poner un momentico? Ajá, por favor. ¿Qué opinión tienes del grupo este nuevo conformado por muchachos jóvenes, el Divo? El Bolo. El Bono, perdón. Son maravillosos. Los muchachos comenzaron siendo unos niños, gracias a Dios se han mantenido y bueno, es una belleza. Hoy por hoy no hay un día que no tengan una presentación. Sí, inclusive uno de ellos se casó con una venezolana, nacida venezolana, italiana venezolana. Ellos filmaron una película muy buena que se llama Un amor así de grande. Bellísima la película italiana. Sí, y todo. Es una cosa extraña porque por lo general los grupos musicales duran muy poco porque se disuelven, pero luego se han mantenido y cada uno tiene una voz preciosa y las interpretaciones por ejemplo de Torna Sorrento no las hacen nadie mejor que ese grupo. Obviamente no hay que recordar si lo miro sí, en no buena presentación, sí. Pero el mayor de Sevilla permite que para mí es sí, para el público pero el número de presentaciones se ha mucho más veces, incluso más que la primera vez. Lo que pasa es que aquí es que montar una ópera es algo muy complicado. ¿Desde cuándo no vemos una ópera en el teatro? Antes venían muchos grupos que se presentaban zarzuelas, se presentaban óperas. Entonces eso pues prácticamente por muchas razones que no vienen acá a mencionar, pero entre otras el alto costo, el vestuario, las presentaciones, los grupos musicales. Pero sí, no tiene razón, parece una mentira que el Bolero de Sevilla, que la gente cree que es como Guillermo Tell, la más buena, ¿no? Está comprobado que la Cenicienta se ha escuchado de más veces. Quizás porque el contenido es más conocido. Pero no desmerece en absoluto el Bolero de Sevilla. Esa obra es monumental y comparto en muchos casos a la obra de Silva que según los psicólogos dice que junto con los Bolero de Sevilla son las obras más perfectas de la música en el mundo. Decía pues eso que el Barbero de Sevilla que Rossini la basó mucho en la boda de Fígaro. Mozart escribió 34 óperas también. Mozart escribió 34 óperas, 41 sinfonías, 27 conciertos para piano y orquesta, más de 40 sonatas y apenas vivió 35 años. Y como le dije, murió en diciembre de 1791, 3 meses más tarde nació Rossini. Pero Mozart fue un prodigio. Y esas bodas de Fígaro están consideradas como la obra más perfecta junto con el Barbero de Sevilla. Hay una frase muy hermosa de Mozart, para Mozart, dedicada a Mozart, que yo la uso mucho, porque Mozart de verdad fuera otro Leonardo da Vinci, que Mozart desde los 5 años ya era un músico maravilloso y ya escribía música. Y dicen que Dios creó a Mozart para hacer sentir mal al resto de los hombres, porque en verdad fue un hombre con una condición mental que no la ha superado ni la superará a nadie. Así como sí. Bueno, eso es el comentario pues, sobre el Barbero de Sevilla. De verdad resulta difícil creer que la Cenicienta sea
más famosa que él. Pero, y la obertura que más se oye después de Guillermo Tell es La Garza Bailar, por su belleza pues, y su agresividad, la que dije que los músicos no les gusta ejecutarla porque quedan desmayados después que la terminan. Y de las obras serias de Rossini, que mencioné, Semiramide, Otelo y Tancredi fue otra de las obras que él escribió de las óperas serias al final de su vida. Pero sus 37 mejores óperas fueron cómicas, óperas cómicas. Sí, y insisto, no porque sean cómicas, las llamemos así, pierden el prestigio, es una condición. Una ópera cómica es una ópera más lírica, es como la zarzuela en España, de condición más popular, recogida del pueblo, recogida de cuestiones fantásticas, y eso la hace pues que una música más ligera, más adaptada a la condición popular, por eso se le llama ópera bufa o ópera cómica. Bueno, creo que sí, así disminuido. Los cines se especializaban en escribir las varias para, porque su mamá era cantante y se casó también con una muchacha cantante y ella hacía las operetas, las óperas, y especialmente escribía las arias para soprano muy adaptadas a la personalidad de su esposa y de su madre. Y esa es la razón por la que las áreas de Rossini son tan difíciles de interpretar, muy complicadas. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sobre Rossini chef. Rossini como chef. Es buenísimo. Como chef. Rossini como chef. Ah, también, sí señor, tiene razón. Él se dedicó mucho a la cocina y precisamente en ese sábado que hacía él, que era una verdadera orgía, él cocinaba y era un excelente cocinero. Rossini fue de verdad que Rossini fue una persona que hay que estudiarla mucho, porque era un personaje tan único, dicharachero, parlanchín, jodedor, como se dice en Venezuela. Maracucho. Y de verdad que un personaje con un poco. Y le encantaba, se enamoraba de todas las sopranos donde él actuaba. Mujeriego como él solo. Por eso dejó su primer esposa. Y la abandonó y después se casó con otra. Tenía pues sus filiteos con cuantas sopranos se le presentaban. Inclusive en el Reino Unido, él estuvo en Inglaterra un poco tiempo porque no le gustó, que no le gustaba la comida inglesa ni el clima. Por eso a nadie le gusta. Pero se enamoró de una inglesa y casi que se la trae para esta red. Así comienza Guillermo Tell. Pero me encanta porque así son casi todas las oberturas de este paréntesis. Eso de obertura es bueno, ¿verdad? La obertura, que quiere decir apertura, o sea, lo que abre, usualmente es el inicio de una obra. Porque ópera viene de opus, que significa obra. Pero también se utiliza la obertura como para el inicio de cualquier evento de gran importancia, no únicamente de la ópera. Y las oberturas
Rossini tiene esa particularidad que comienza muy lentamente, como la danza madre que comienza con el redoblante y luego viene la música. Pero aquí Guillermo Tell es precioso porque esta parte tan serena, uno cree que se va a encontrar con un mar de serenidad, pero vamos a escucharlo para que vean cómo irrumpe el "I go silver". Oímos música, conversamos. Para sacar una foto todo, ¿me parece?